Vamos a trabajar sobre el tema de las referencias. Word tiene una serie de herramientas para que nosotros podamos establecer referencias en el texto de distinto tipo. Todo el grupo de referencias en Word se encuentra dentro de la opción referencias y vamos a encontrar diferentes grupos. Estos grupos de referencias son los que nos permiten establecer las referencias. Cuando nosotros decimos referencia, lo que intentamos hacer es definir estas herramientas que van a permitir encontrar algunos temas a partir de la tabla de contenidos en el texto, algunas palabras claves a partir del índice alfabético en el texto, algunas imágenes u otros objetos, como pueden ser ecuaciones, como pueden ser tablas, como pueden ser ilustraciones, tener una referencia de en qué páginas se encuentran dentro del texto, o bien las referencias que tienen que ver con las citas bibliográficas. Entonces vamos a agruparlas en tablas de contenido y el ordenador de la tabla de contenido es la página que la indexa. Vamos a cambiar el teclado. La página es el indexador, ¿sí? Generalmente las tablas de contenido se encuentran al inicio. En la primera página. Primera página. ¿Sí? Dijimos que el número de página es el indexador o el ordenador. ¿Sí? Y trabajan básicamente a partir de los estilos. Los estilos definen el contenido de la tabla. ¿Sí? Los estilos definen el contenido de la tabla. Por otro lado, se encuentran vamos a las referencias, dijimos, se encuentran las tablas de ilustraciones. Las tablas de ilustraciones, entonces, nos permiten indexar tablas, ilustraciones, gráficos, imágenes. ¿Sí? Estas son las tablas de ilustraciones, que es el segundo tipo de tabla de contenidos. Perdón, el segundo tipo de referencias. Luego vamos a tener como referencia el índice. El índice alfabético, imágenes, el índice alfabético es un índice que se crea a partir de palabras claves. Que me interesa asociar a un número de página. Entonces, la referencia es tema, palabra clave, gráfico, número de página. Siempre referenciamos un área de interés con automáticamente una página en la que se encuentra dentro del documento. Vamos a apagar la cámara acá. Muy bien. Entonces son palabras claves y el orden o la indexación es alfabética. Ustedes pueden encontrar una palabra clave que comience con la letra Z al principio, porque está en la página 1 y aparece en la página 1, y una palabra clave con la letra que comienza con la letra A, que aparece en la página 99, la van a encontrar al principio, y una
palabra que empiece con la letra Z que está en la página 1, la van a encontrar al final de ese índice porque el índice justamente es alfabético. Entonces lo que maneja o lo que indexa es el orden alfabético. Muy bien. Luego tenemos como otra referencia finalmente la bibliografía. Bibliografía. Por lo menos las que vemos nosotros, ¿verdad? O sea, no es que sean las únicas, pero como ustedes ven, son las más importantes. Tablas de contenido, tabla de ilustraciones, índice alfabético, bibliografía, y después vamos a ver las notas al pie y al final de la página. Entonces, en referencias tenemos la bibliografía. ¿Qué es lo importante de la bibliografía? La bibliografía nos sirve para que nosotros podamos construir una lista de todos los autores que intervienen en nuestro trabajo. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos un trabajo o un paper, un trabajo académico, tenemos que citar, es decir, tenemos que indicar todos los que hicieron aportes intelectuales y contenidos académicos a nuestro trabajo. Para eso utilizamos la bibliografía, pero la bibliografía se construye a partir de la cita, es decir, nosotros tenemos que indicar en el texto para cada uno de esos aportes quién ha sido el autor. Esa identificación la hacemos a partir de una cita y luego nosotros creamos la referencia bibliográfica, que es la tabla donde aparecen todos los autores que intervienen en nuestro texto. Entonces, vamos a utilizar el material que tenemos para resolver el trabajo práctico y vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Perdón, y me faltaron aquí las notas al pie. Me faltaron las notas al pie de página, cuando decimos al pie de página, y al final. Es la sección o documento. Muy bien. Entonces, acá las notas son al pie. Las notas son al pie. De página o al final de la sección o documento. Entonces, ¿cuáles son las referencias que vamos a ver? Tablas de contenido, tabla de ilustraciones, índice alfabético, bibliografía y notas al pie o al final de la sección. Vamos a tomar el trabajo que estábamos haciendo hoy. Vamos a abrirlo, que lo tenemos aquí, al texto, y vamos a empezar a trabajar sobre las tablas de contenido. Dijimos que las tablas de contenido van al inicio del documento, por lo tanto, lo que vamos a hacer es crearnos o agregar una página. Para esto vamos a insertar, puedo decir que voy a insertar una página en blanco. Cuando inserto una página en blanco, como verán, lo que estoy insertando es un salto de página. Verán que inserto la página en blanco con un salto de página. Muy bien, en esta zona voy a crear mi tabla de contenidos. Pero antes de ver cómo funciona la tabla de contenidos, necesito saber cómo funcionan los estilos. ¿Por qué? Porque la tabla de contenido se arma a partir de las referencias. A partir de la referencia, perdón. A partir de los estilos. La tabla de contenidos se arma a partir de los estilos. Vamos a agregar acá esta pequeña ayuda. Así lo vamos repasando. Entonces, como se arman a partir de los estilos, tenemos que
entender cómo funcionan los estilos primero, antes de armar nuestra tabla de contenido. ¿Dónde están los estilos? En el menú de opciones inicio hay un grupo que se llama estilos, y este grupo que se llama estilos lo que muestra es la galería de estilos. Si yo abro el panel de estilo, lo que voy a poder ver es en este panel todas las opciones que tenemos y disponemos para manejar los diferentes estilos del texto. ¿Qué es un estilo? Un estilo es un agrupamiento de un conjunto de características que utilizamos para formatear el texto. Por ejemplo, en un estilo ustedes van a ver que aparece la fuente, aparecen las características del párrafo, en las características del párrafo aparece la alineación, aparece el espaciado, aparece el tamaño de la fuente, el color de la fuente. Es decir, que nosotros podemos, a partir de un estilo, definir las características que queremos visualizar cuando armamos un texto. Entonces, lo que vamos a hacer como práctica para entender el estilo es crear un estilo propio. ¿Qué estilos se ven en el panel de estilos? Se ven los estilos que definimos a las opciones. Podemos ver los estilos recomendados, que son los que generalmente utilizamos, los usuales, o podemos ver todos los estilos que administra Word. Estos son todos los estilos que administra Word. O bien podemos ver solamente aquellos estilos que estamos utilizando con frecuencia en este documento, en este y otros documentos. Entonces, mi recomendación es utilizar siempre los estilos más usuales, que son los recomendados. No utilizar el estilo del documento actual ni el estilo que estamos utilizando en este momento. Recomendados. Muy bien. Cuando nosotros tenemos como dijimos, el panel de estilos, podemos crear desde este A más un nuevo estilo. Y lo que vamos a definir es a partir de qué estilo estoy creando mi estilo. Entonces yo le voy a poner a este estilo Unner. Como es un estilo de párrafo, cada vez que haga Enter, el próximo párrafo va a seguir siendo estilo Unner. Y acá voy a definir las características de mi estilo. Voy a decir que mi estilo es Arial, que el tamaño de la fuente es Arial, el tamaño es 11, que el color es negro. Y como características del párrafo, voy a decir que el espaciado anterior y posterior a 6 puntos, que interlineado es múltiple en 1,15 puntos, que no tengo ningún tipo de sangría, que la alineación es justificada, y que tengo que tener control de líneas viudas y huérfanas en cada uno de los párrafos. Hago aceptar y fíjense que este párrafo me quedó en estilo Unner, pero podría pasar a estilo Unner. Esto está en estilo normal. Fíjense que hago clic en cualquier parte del texto y automáticamente me dice en el panel de estilo, me señala y en la galería de estilos en qué estilo estoy. Porque como no siempre tengo abierto el panel de estilos, lo puedo ver aquí en la galería de estilos. Si marco todo el texto con control E, por ejemplo, y hago clic en estilo Unner, lo que voy a hacer es convertir todo mi texto a este estilo que acabo de crear. Y no tengo que darle formato a cada uno de los párrafos del texto, sino que le doy formato a todo el texto en su conjunto, que es una herramienta fabulosa. Si por algún motivo quisiese cambiar algunas características del estilo, por ejemplo, digo, quiero que este estilo no tenga fuente Arial, sino tenga fuente Segoe, UI, cambio el estilo y automáticamente cambio todos esos atributos del texto. ¿Ven? Muy bien. Eso es administración de estilos.
Cuando nosotros trabajamos con tabla de contenido, decimos que los estilos son los que definen los temas que van a ser parte de mi tabla de contenidos. ¿Cómo hago eso? Nosotros, en principio, tenemos que definir los estilos que intervienen en la tabla de contenido. Definir los estilos que intervienen en la tabla de contenido. Generalmente ya están nombrados como título 1, título 2, etc. Estos son los grupos de estilos. Es decir, que nosotros no necesitamos por cada título que encontremos en el texto, no necesitamos decir, este es el primer título, este va a ser el título 1, este es el segundo, este va a ser el título 2, este es el tercero, va a ser el título 3. No, de ninguna manera. Nosotros decimos, este título, ¿a qué grupo corresponde? Este es el título de la tabla de contenido. Entonces lo dejamos afuera. Este título, ¿a qué corresponde? El título del trabajo. Entonces vamos a decir, esto para mí es título 1. ¿Está? ¿Y qué características tiene el título 1? ¿Me gusta en azul? ¿Corresponde porque es un trabajo de texto académico? No, no corresponde. Entonces lo modifico y digo, mis títulos son COE UI Light, el tamaño es 14 y el color es automático. Este es el estilo título 1. Muy bien, esto va a ser título 2. Este título 2, ¿está bien que sea de color azul? No. El color de la fuente es negro. Entonces lo modifico y digo, esto va a ser COE, el tamaño va a ser 12, el color es automático y lo tengo en negrita. Hago aceptar. Entonces cuando encuentre mi próximo título, este abstract, voy a decir que es título 2. Y como ven, pasa a ser título 2, tiene control de viudas y huérfanas, pasa junto con el texto, marco, título 2. Este está dentro del otro, voy a decir esto es título 3. Me vuelve a aparecer con color negro, pero yo lo voy a poner con color azul. Con color azul yo lo voy a poner con color negro. UI Light. Y este va a ser subrayado. Aceptar. ¿Ven? Entonces, de esta manera, todos los títulos 3 me van a quedar como subrayado. Podría sacar, por ejemplo, esto. Una vez que marqué todos los estilos que van a intervenir en mi tabla de contenido, lo que tengo que hacer es elaborar la tabla de contenido. Elaborar la tabla de contenido es seleccionar en qué lugar del texto va a estar mi tabla de contenido. Como dijimos, siempre va al inicio del documento. Me voy al menú Referencias y lo que voy a hacer es insertar la tabla de contenido. Como ven, la tabla de contenido se inserta donde tengo seleccionado el cursor en ese momento, ¿no? No voy a elegir ninguna de los estilos de las tablas de contenido automáticas, sino que voy a manejar acá tabla de contenido personalizada. La tabla de contenido personalizada, voy a elegir la cantidad de niveles que voy a tener en esa tabla de contenido indexado. Entonces voy a tener títulos principales, títulos secundarios, que serán los subtítulos, y ítems, que serían, por ejemplo, los títulos de nivel 3. Fíjense que en opciones lo que veo es que estilos, título 1, título 2 y título 3, forman parte de mi tabla de contenido. ¿Y en qué nivel? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y por otro lado, lo que ven es que yo puedo modificar el estilo de mi tabla de contenido para decir que, por ejemplo, mi tabla de contenido va a ser con fuente verdana. Voy a poner con color azul, simplemente para destacarlo, de tamaño 12. Aceptar. Entonces van a ver que mi tabla de contenidos va a ser siempre con estas características.
Esto es la tabla de contenido nivel 1. A ver, vamos a modificar la tabla de contenido nivel 2. Voy a decir lo mismo. Voy a decir calibrí, tamaño 12. Van a ver que me va a aparecer color rojo. Y, a ver, ahí está, ¿ven? Título 1, título 2, título 3. Entonces, voy a insertar una tabla de contenido que tenga estas características. Voy a mostrar mis números de página, porque puedo mostrarlos. Voy a alinear los números a la derecha, porque los puedo tener a continuación del título. Y voy a elegir un carácter de relleno, que puede ser este. Hago aceptar y acá acaban de ver que me aparece mi tabla de contenidos resumida de esta manera. Yo podría necesitar cambiar un título. Resumen del trabajo. Como hago este cambio, ustedes deben decir, bueno, se debe reflejar en la tabla de contenido. Resulta que ese cambio no se refleja. ¿Por qué no se refleja? Ese cambio no se refleja por la sencilla razón que estas referencias no son dinámicas. Son referencias, pero no son dinámicas. Para que se actualizaran todo el tiempo tendrían que ser dinámicas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es actualizarlas desde el menú contextual, estando posicionado sobre esta tabla de contenidos, con actualizar campos. Y si no, sencillamente voy a actualizar tabla de contenidos y me aparecen las mismas opciones. Fíjense que puedo actualizar solo el número de página o actualizar solo la tabla. Cuando actualizo solo los números de página, vamos a hacer esta primera parte. Acá vamos a insertar un salto de página, o sea que esto lo vamos a mandar a la próxima página, que es la página 3. Esta es la próxima página, que es la página 3, pero tampoco acá cambió. Fíjense, actualizar campos, solo los números de página, y van a ver que el resumen pasó a la página 3, pero todavía no se actualizó el texto. Dice solo resumen, ¿por qué? Porque para que se actualice el texto tengo que hacer actualizar campos, actualizar toda la tabla. De esta forma, si quiero sacar este resaltado, saco el resaltado de todo el texto. Fíjense que mi tabla de contenido me queda conformada, me queda actualizada y se mantiene actualizada convenientemente según los cambios que pueda hacer en mi texto. Si hay algún tema que no esté indexado, por ejemplo, inflamar, vamos a elegir otro. Esto. A ver. No sé si la inflamación no. Vamos a elegir acá. Trombogénica. Le pongo título 3. Lo ajusto como quiero que me aparezca. No me va a aparecer, voy a cerrar mi panel de estilos. No me va a aparecer, por supuesto, aquí. ¿Por qué? Porque para que aparezca la tengo que actualizar. Y para actualizarla tengo que actualizar toda la tabla. Y ahora sí me va a aparecer trombogénica. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es actualizando nuestra tabla de contenidos. Muy bien. El segundo tema tiene que ver, a ver, vamos a preguntarles si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este tema? No. ¿No? Muy bien. Continuamos.
Perfecto. Siguiente punto. Siguiente punto. Vamos a armar las notas al pie o al final del documento. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Nosotros podemos utilizar las notas al pie de página para hacer algunas aclaraciones acerca de lo que significa algunos de estos términos. Por ejemplo, cuando decimos, supónganse que queremos hacer alguna aclaración acerca de las muertes registradas, nosotros podríamos querer saber qué significa muertes registradas o dónde se realizó ese registro. Entonces lo que hacemos es, en referencias, crear una referencia para explicar qué significa muertes registradas. Si nos paramos al final de la palabra registradas y elegimos insertar nota al pie, lo que estamos haciendo es creando una nota a partir de esta inserción. Y toda aclaratoria que hagamos va a aparecer registradas en el periodo 2017-2020 en Panamá, por ejemplo. Panamá lo vamos a poner como un país. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, al final de la primera página, era ahí, ¿no? O estaba al final. Acá, a ver. Vamos a encontrar acá, registradas. Fíjense que me aparece esta ayuda, que es un hint, registradas en el periodo 2017-2020 en Panamá, cuando estamos editando, solo cuando estamos editando el trabajo. Y acá tengo una referencia. Puedo elegir genes o hacer otra referencia. Voy a poner genes analizados en incubadoras de proteínas. De esta forma, cada vez que me posiciono aquí, vengo y me aparece esta aclaración, pero también tienen que fijarse, miren, tienen que fijarse lo siguiente que está muy bueno. Cuando paso de hoja y pongo metabolismo, si incorporo una nota, me aparece el número 3. ¿Por qué me aparece el número 3? Porque aquí tengo la posibilidad de configurar que las notas al pie están al final de cada página, ¿sí? No están por debajo de la selección, están al final de cada página. Y además, el formato del número es un número entero, no es porque podrían ser números romanos. Y también digo que la numeración es continua, es decir, que cuando cambio de hoja, la numeración continúa. Cuando cambio de sección, la numeración continúa. Es decir, que no se reinicia ni en cada sección ni en cada página. Va a ser un número incremental entero desde el 1 hasta n del principio al final del documento. Estas son las notas. Estas son las notas al pie. ¿Cómo son las notas al final? Si yo quisiera hacer una nota al final, me voy a ir a una de las páginas finales. Si necesitásemos insertar una nota al final, va a ser una nota al final del documento o al final de cada sección. Nosotros vamos a elegir hacerla al final del documento. Fíjense que nosotros queremos hacer una aclaratoria de la genómica nutricional. Pero vamos a hacer una nota
al final. Aguarden un segundo. Vamos a hacer una nota al final. Entonces acá vamos a poner el término nutricional creado por la UNER en la década del 90. En la década del 90. Y si quiero hacer otra, al final, nutrigenómica, nota al final. Van a ver que aparece con el número 2. Nutrigenómica es también un término creado por la Facultad de Aromatología de la UNA. Entonces, uno podría de esta manera hacer una serie de referencias que tienen que ver con estas características. Por último, en el día de hoy, hasta la clase que viene, lo que vamos a ver son las referencias que nosotros habitualmente llamamos índice alfabético. ¿Nosotros qué dijimos? Dijimos que el índice alfabético es un conjunto de palabras clave y normalmente van al final del documento o del libro. Siempre van al final del documento o al final del libro. Las vimos la clase anterior. Dijimos, algunas de las clases anteriores, dijimos que claramente un índice alfabético era este. Aguarden un segundo. Acá tenemos un índice alfabético, donde tenemos un conjunto de palabras claves y tenemos en qué página o páginas aparece. Y fíjense que acá tenemos una aclaración. Muy bien, ¿cómo construimos esto? Con Word. Que sería nuestra pregunta. Primero tenemos que elegir cuáles son las palabras claves. Siempre, fíjense ustedes que para armar una tabla de contenidos, elijo los estilos, elijo los temas que voy a incluir o los contenidos que voy a incluir en esa tabla, los identifico estableciendo el estilo y luego la tabla los recopila. En este caso es exactamente lo mismo. Primero marco qué palabras claves tienen que formar parte de este índice alfabético y luego las recopilo con el índice. Entonces, vamos a definir qué palabras agregamos. Entonces, fíjense que, y vamos a hacerlo rápidamente, y la próxima clase, porque esto es, si no, son un conjunto de definiciones que son imposibles de seguir, la próxima clase terminamos esto junto con la práctica. Entonces, el término aminoácido, lo que tengo que hacer es seleccionarlo, marcar entrada, y marcar entrada me abre este cuadro de diálogo donde en la entrada hago clic y automáticamente ahí hago clic acá. Aguarden un segundo, vamos a corregirlo. Ahora sí. Aguarden un segundo. Muy bien. Marcar entrada. Aminoácido. Muy bien. Esta es la palabra que vamos a agregar. Hacemos marcar. Y la diferencia entre marcar y marcar todas es que cuando hace la referencia a las páginas, si elijo marcar, me va a marcar en qué página está,
Y si elijo marcar todas, me va a definir en todas las páginas donde aparece esa palabra. Vamos a elegir marcar. Fíjense que si tengo activadas las marcas de párrafo, perdón, las marcas de formato, me aparece a la derecha la palabra escrita de la misma manera que la marqué. Ahora vamos a ver cuál es el sentido de esta relación. Vamos a elegir otra palabra. Vamos a elegir polimorfismo. Vamos a elegir encima. Como otra palabra importante, vamos a marcar. Pasa exactamente lo mismo. Al lado de la palabra encima aparece XE y entre comillas encima. Vamos a buscar otra palabra. Vamos a buscar estrés oxidativo. Ahí está. Vamos a marcar. Y vamos a marcar por último otra palabra que es lípidos. Acá vamos a hacer clic y hacemos marcar. De esta forma hemos marcado todas las palabras que nosotros queremos que nos aparezcan en nuestro índice alfabético. Nos vamos a posicionar, vamos a cerrar, nos vamos a posicionar sobre el final del texto y en este lugar al final del texto vamos, después de las referencias bibliográficas o antes de las referencias bibliográficas, donde ustedes elijan, vamos a insertar la tabla de contenido. Para insertar, el índice alfabético. Para insertar el índice alfabético, lo que tenemos que venir a referencias. En referencias ya marcamos las entradas y vamos acá a insertar el índice. Pero vamos a elegir qué tipo de índice queremos. Vamos a hacerlo en 2 columnas. Vamos a agregar los números a la derecha. Vamos a elegir como carácter de relleno guión medio. Y vamos a elegir como formato el formato clásico. Así. Vamos a elegir este carácter de relleno. Entonces, por cada letra del abecedario va a agrupar las palabras. Le hago aceptar. Si ustedes se fijan, tienen las que empiezan con A, aminoácido, enzima, estrés oxidativo y L lípido. Si yo busco una palabra que aparezca en la página 6, que empiece con A, la voy a indexar debajo de aminoácido o antes. Vamos a buscar una palabra. Alzheimer. Vamos a marcar entrada. Vamos a marcar. Vamos a cerrar. Vamos a ver que no aparece. Igual que en el caso anterior, hay que actualizar campos. Y van a ver que Alzheimer, que está en la página 11, aparece antes, inclusive de aminoácido. Ustedes imaginen que tenemos una palabra, por ejemplo, micronutrientes, que en el texto, por el motivo que fuese, está en otro tamaño, y, si ustedes quieren, con otro color de texto. Si yo este micronutrientes lo voy a agregar a la referencia, lo que tengo que hacer es marcarla. Cuando lo agregue, no me va a quedar muy prolijo, porque me va a quedar, por ejemplo, en rojo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el color de la fuente es rojo y si tengo otra fuente, me va a quedar con otra fuente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aquí elegir que lo que me va a mostrar en la tabla, que es lo que está de este lado, dentro de la expresión XY, tiene color de fuente normal y tamaño 11.
Entonces, ahora, si yo me vengo aquí a la tabla y actualizo los campos, van a ver que la palabra, es decir, la referencia, me queda tal cual la hemos creado en el descriptor y no como está escrita en el texto. Si nosotros apagamos las marcas de formato, van a ver que micronutrientes desaparece. Es otra marca de formato, como es la P invertida, que es el salto de párrafo, como es la flecha invertida, que es el salto de línea, como es el punto que representa un espacio en blanco. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos desarrollado el tema tablas de contenido, tenemos desarrollado el tema índice de palabras clave y tenemos desarrollado las notas al pie o al final de la sección de documento. La próxima clase vamos a desarrollar la tabla de ilustraciones y vamos a desarrollar la bibliografía, que son también dos temas centrales en la creación de las referencias. Vamos a dejar de presentar. Si tienen alguna pregunta, por favor la cursan. Estos temas los vamos a ver con los trabajos en clase. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta clase. Y si no hay ninguna pregunta, cada vez que se haga ese enunciado, ¿va a aparecer al final de la página? Mariana, si me puedes aclarar eso, te ayudo. Mayra Morán me pregunta, el viernes pasado, lamentablemente, el profesor Francisco Leonardo tuvo problemas de salud, por lo tanto no pudo asistir. Esa clase la vamos a recuperar. Quédese tranquila, Mayra. Bueno, no habiendo más temas, como dirían en la Cámara de Diputados, vamos a despedirnos. Nos vemos en la clase práctica y presencial para desarrollar los temas a partir de esta información. Que sigan muy bien. Nos estamos viendo entonces en la clase. Adiós.